Comité Consultivo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el texto preliminar de la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos, que busca ser un nuevo instrumento jurídico para la protección y desarrollo de los campesinos, sus comunidades y a quienes viven y trabajan en el mundo rural. El documento, construido por las bases campesinas de organizaciones de muchos países del mundo, pasa ahora a manos del Consejo de Derechos Humanos, organismo formado por 54 representantes de países, y luego se inicia un trámite que culmina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que vota y aprueba las declaraciones e instrumentos jurídicos de esta naturaleza. El siguiente texto tiene los siguientes párrafos como la declaración. Primero, afirmando que los campesinos son iguales a las demás personas en el ejercicio de sus derechos, deben estar libres de toda forma de discriminación, incluyendo la discriminación por motivos de raza, color de piel, sexo, ideología, religión, opiniones políticas o otra índole, origen nacional o social, propiedad, riqueza, nacimiento u otras razones relacionadas con la condición social. Reconociendo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, confirman la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Destacando que en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados se comprometieron a tomar medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento del derecho a toda población a condiciones de vida adecuadas, incluyendo el derecho a la alimentación y el derecho fundamental a estar libre del hambre, especialmente mediante el desarrollo y la reforma de los sistemas agrarios. Subrayando que de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todos los pueblos indígenas, incluyendo los campesinos indígenas, tienen el derecho a la libre determinación y que, en virtud de este derecho, pueden determinar libremente su estatus político y buscar libremente su desarrollo económico, social y cultural, teniendo el derecho a la autonomía y al autogobierno en materias relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como las vías y los medios para financiar sus funciones autónomas. Recordando por muchos campesinos de todo el mundo han luchado a través de la historia por el reconocimiento de sus derechos y por sociedades justas y libres. Considerando que el actual desarrollo de la agricultura, la especulación con productos alimenticios y las adquisiciones y el arrendamiento y acaparamiento de tierras en gran escala en muchas regiones del mundo ponen en peligro la vida de millones de campesinos. Teniendo en cuenta la creciente concentración de los sistemas alimentarios del mundo en manos de unas pocas compañías transnacionales. Reconociendo que la agricultura, la pesca y la cría de ganado en pequeña escala pueden contribuir a asegurar una producción alimentaria sostenible y de calidad para todos. Considerando que los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas especiales para asegurar que los estados respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos. Creyendo que la presente declaración es un paso esencial hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de los campesinos. Reconociendo y reafirmando que los campesinos tienen derechos sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional. Adopta solemnemente la presente Declaración de los Derechos de los Campesinos. Artículo 1. Definición de campesinos. 1. Campesino es un hombre o mujer que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen mayormente del trabajo en familia y otras formas de pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados a sus comunidades locales y cuidando el entorno natural local y los sistemas agroeconómicos. 2. El término campesino puede aplicarse, hombre o mujer, a toda persona que practica la agricultura, la ganadería o la transhumancia que produce artesanías relacionadas con la agricultura o que desarrolla otras ocupaciones similares en zonas rurales. Esto incluye a las personas indígenas que trabajan en la tierra. 3. El término campesino también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, las siguientes categorías de personas se consideran sin tierra
y es probable que se enfrenten a dificultades para aceptar sus medios de vida. 1. Familias de agricultores con poca tierra o sin tierra. 2. Familias no agrícolas en áreas rurales, con poca o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la producción de servicios. 3. Otras familias de transhumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos itinerantes, cazadores y recolectores, y personas con medios de subsistencia similares. Artículo 2. Derechos de los campesinos. Primero, todos los campesinos, sean hombres o mujeres, tienen los mismos derechos. 2. Los campesinos tienen derecho a disfrutar permanentemente de forma individual y colectiva de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos del derecho internacional de derechos humanos. 3. Los campesinos son libres e iguales a todas las demás personas y tienen derecho a estar libres de cualquier tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular de la discriminación por motivos de condición económica, social, sexual y cultural. 4. Los campesinos tienen derecho a participar en el diseño de políticas, en la forma de decisiones, la implementación y el monitoreo de todo proyecto, programa o política que afecte sus tierras y territorios. 5. Los campesinos tienen derecho a la soberanía alimentaria, la cual incluye el derecho a una alimentación saludable y apropiada culturalmente, producida con métodos adecuados y sostenibles desde el punto de vista ecológico, y el derecho a definir su propia alimentación y sistemas agrícolas. Artículo 3. Derechos a la vida y a un nivel de vida adecuado. 1. Los campesinos tienen derecho a la integridad física y a no ser asediados, desalojados, perseguidos, arrestados arbitrariamente o asesinados por defender sus derechos. 2. Los campesinos tienen derecho a vivir dignamente. 3. Los campesinos tienen derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye el derecho a percibir ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. 4. Los campesinos tienen derecho a una alimentación adecuada, saludable, nutritiva y accesible, a mantener su cultura tradicionales y alimentarias. 5. Los campesinos tienen derecho a consumir su propia producción agrícola y a aprovecharla para satisfacer las necesidades básicas de su familia y a distribuir su producción agrícola entre otras personas. 6. Los campesinos tienen derecho a acceder al agua potable, servicios sanitarios, medios de transporte, electricidad, medios de comunicación y tiempo libre. 7. Los campesinos tienen derecho a una vivienda digna y a vestirse adecuadamente. 8. Los campesinos tienen derecho a la educación y a la formación. 9. Los campesinos tienen derecho al nivel más alto alcanzable de salud física y mental. Tienen derecho a acceder a servicios de salud y medicina, incluso cuando vivan en zonas remotas. Asimismo, tienen derecho a usar y desarrollar la medicina tradicional. 10. Los campesinos tienen derecho a una vida saludable y libre de la contaminación de productos agroquímicos como los pesticidas y fertilizantes químicos. 11. Las campesinas tienen derecho a estar protegidas contra la violencia doméstica, ya sea de índole física, sexual, verbal o psicológica. 12. Las campesinas tienen derecho a controlar su propio cuerpo y a rechazar su uso con fines comerciales. 13. Los campesinos, hombres y mujeres, tienen derecho a decidir cuántos hijos desean tener y sobre el método anticonceptivo que desean usar. 14. Las campesinas tienen derecho a la plena realización de sus derechos sexuales y reproductivos. Artículo 4. Derecho a la tierra y al territorio. 1. Los campesinos tienen derecho a poseer tierras colectivas o individualmente para su vivienda y para sus cultivos. Segundo, los campesinos y sus familias tienen derecho a labrar su propia tierra, a obtener productos agrícolas, criar ganado, cazar, recolectar y pescar en sus territorios. 3. Los campesinos tienen derecho a trabajar y disponer de las tierras no productivas de las que dependen para su subsistencia. 4. Los campesinos tienen derecho a gestionar, conservar y aprovechar los bosques y áreas de pesca. 5. Los campesinos tienen derecho a la seguridad de la tenencia y a no ser desalojados forzosamente de sus tierras o territorios. Ninguna relocalización puede tener lugar sin el consentimiento libre, previo e informado de los campesinos afectados y el posterior acuerdo de una compensación justa y transparente, y donde sea posible con la opción de retornar. 6. Los campesinos tienen derecho a beneficiarse con la reforma agraria. No deben permitir los latifundios. La tierra debe cumplir con su función social.
Se deben aplicar límites a la propiedad de la tierra cuando estos sean necesarios con el fin de asegurar un acceso equitativo a las tierras. Artículo 5. Derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura tradicional. 1. Los campesinos tienen derecho a determinar las variedades de semillas que pueden sembrar, que desean sembrar. Segundo, los campesinos tienen derecho a rechazar variedades de plantas que consideren peligrosas desde el punto de vista económico, ecológico y cultural. 3. Los campesinos tienen derecho a rechazar el modelo industrial de agricultura. Cuarto, los campesinos tienen derecho a conservar y desarrollar su conocimiento local sobre la agricultura, la pesca y la cría de ganado. Quinto, los campesinos tienen derecho a utilizar instalaciones agrícolas de pesca y de cría de ganado. Sexto, los campesinos tienen derecho a elegir sus propios productos y variedades, así como los modos de practicar la agricultura, la pesca y la crianza de ganado en forma individual o colectiva. Séptimo, los campesinos tienen derecho a utilizar sus propias tecnologías o la tecnología que escojan guiados por la necesidad de proteger la salud humana y la conservación del medio ambiente. Octavo, los campesinos tienen derecho a cultivar y desarrollar sus propias variedades y a intercambiar, dar o vender semillas. Artículo 6. Derecho a medios de producción agrícola. 1. Los campesinos tienen derecho a obtener créditos y el material y herramientas necesarias para desarrollar sus actividades agrícolas. Segundo, los campesinos tienen derecho a obtener asistencia técnica, herramientas productivas y otras tecnológicas apropiadas para aumentar su productividad de manera que respeten sus valores sociales, culturales y éticos. Tercero, los campesinos tienen derecho a agua para la irrigación y la producción agrícola en sistemas sostenibles de producción controlados por las comunidades locales. Tienen derecho a usar los recursos hídricos de sus tierras y territorios. Cuarto, los campesinos tienen derecho a medios de transporte e instalaciones de secado y almacenamiento necesarios para la comercialización de sus productos en mercados locales. Quinto, los campesinos tienen derecho a participar del planeamiento, la formulación y la adopción de los presupuestos para la agricultura local y nacional. Artículo 7. Derecho a la información. Primero, los campesinos tienen derecho a obtener información adecuada relacionada con sus propias necesidades, incluyendo créditos, capital, mercados, políticas, precios y tecnologías. 2. Los campesinos tienen derecho a obtener información adecuada sobre bienes y servicios y a decidir y cómo desean producir y consumir. Los campesinos tienen derecho a obtener información adecuada en el ámbito nacional e internacional sobre la preservación de los recursos genéticos. En este artículo 7 se habla de un párrafo que dice que el actual desarrollo de la agricultura, la especulación con productos alimenticios y las adquisiciones y el arrendamiento y acaparamiento de tierras en gran escala ponen en peligro la vida de millones de campesinos. Artículo 8. Libertad para determinar precios y mercados para la producción agrícola. Primero, los campesinos tienen derecho a darle prioridad a la producción agrícola destinada a satisfacer las necesidades de sus familias. Tienen derecho a almacenar su producción para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas y de sus familias. Segundo, los campesinos tienen derecho a vender sus productos en mercados locales tradicionales. Tercero, los campesinos tienen derecho a fijar los precios de manera individual o colectiva. Cuarto, los campesinos tienen derecho a obtener un precio justo por su producción. Quinto, los campesinos tienen derecho a retribución justa por su trabajo para satisfacer sus necesidades básicas y de sus familias. Sexto, los campesinos tienen derecho a un sistema justo e imparcial de evaluación de la calidad de su producto, nacional e internacionalmente. Séptimo, los campesinos tienen derecho a desarrollar sistemas de comercialización comunitarios a fines de garantizar la soberanía alimentaria. Cierra con un párrafo. Los campesinos son un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas especiales para asegurar que los estados respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos. Artículo 9. Derechos a la protección de valores en la agricultura. Primero, los campesinos tienen derecho al reconocimiento y a la protección de su cultura y de los valores de la agricultura local. Segundo, los campesinos tienen derecho a desarrollar y preservar el conocimiento agrícola local. Cuarto, los campesinos tienen derecho a expresar su espiritualidad en la forma individual y colectiva. Un salto. 3. Los campesinos tienen el derecho a rechazar intervenciones que puedan
Destruir los valores de la agricultura local. Artículo. Derechos a la diversidad biológica. Primero, los campesinos tienen derecho a proteger, preservar y desarrollar la diversidad biológica en forma individual y colectiva. Segundo, los campesinos tienen derecho a rechazar patentes que amenacen la diversidad biológica, incluyendo las de plantas, alimentos y medicamentos. Artículo tercero. El tercer parte del artículo 10. Los campesinos tienen derecho a rechazar los derechos de propiedad intelectual sobre bienes, servicios, recursos y conocimientos que les pertenecen, mantenidos, descubiertos, desarrollados o producidos por las comunidades locales. Cuarto, los campesinos tienen derecho a rechazar mecanismos de certificación establecidas por empresas transnacionales. Se deben promover y proteger instrumentos de garantías locales dirigidos por organizaciones campesinas con el apoyo de los gobiernos. Artículo 11. Derecho a la preservación del medio ambiente. Primero, los campesinos tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Segundo, los campesinos tienen derecho a preservar el medio ambiente de acuerdo con sus conocimientos. Los campesinos tienen derecho a rechazar todas las formas de explotación que causen daños ambientales. Cuarto, los campesinos tienen derecho a litigar y reclamar compensaciones por daños ambientales. Quinto, los campesinos tienen derecho a obtener reparaciones por la deuda ecológica y por el despojo histórico y actual de sus tierras y territorios. Artículo 12. Libertad de asociación, opinión y expresión. 1. Los campesinos tienen derecho a asociarse libremente y a expresar su opinión de acuerdo con sus tradiciones y culturas, incluyendo reclamos, peticiones y movilizaciones con el ámbito local, regional, nacional e internacional. Segundo, los campesinos tienen derecho a crear y formar parte de organizaciones independientes de campesinos, sindicatos, cooperativas o cualquier otra organización o asociación con el objeto de proteger sus intereses. Tercero, los campesinos, en forma individual o colectiva, tienen derecho a expresarse por medio de sus costumbres locales, idiomas, culturas locales, religiones, literatura y arte local. Cuarto, los campesinos tienen derecho a no ser criminalizados por sus reclamos y luchas. Quinto, los campesinos tienen derecho a resistir contra la opresión y a recurrir a la acción pacífica directa para proteger sus derechos. Artículo 13. Derecho al acceso a la justicia. Primero, los campesinos tienen derecho a los recursos efectivos en caso de que sean violados sus derechos. Tienen derecho a un sistema judicial justo y a tener acceso efectivo y no discriminatorio a los tribunales y contar con ayuda legal. Hoy plantea el 3, parece que falta el 2 o hubo una equivocación en la redacción. 3. Los campesinos tienen derecho a ser informados y tener asistencia legal. Bueno, gracias, compañeros. El mensaje de esta lectura, como conclusión del encuentro de delegados y delegadas de comunidades cultivadoras de hoja de coca, comunidades campesinas que nos venían acompañando, es que este es el texto que ya el Comité Consultivo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado.